Del lado de acá, Radiografías en Movimiento en su tercer año consecutivo. Por Radio La Colectiva, 102.5. Y estamos en el piso, lo obviamos, pero para darle un poco más de lugar, por supuesto, a Mariano Reposi. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, muy bien. Hola Pablo, hola Cecilia, hola Virginia, hola Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes a la colectiva. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Él es filósofo, militante y empleado, ¿eh? Así se presenta en todo caso. Del gobierno de la ciudad. Del gobierno de la ciudad. Empleado administrativo, triste hablando, empleado administrativo. Hablando de ambigüedades. Y le mandamos un abrazo a Mauricio, siempre desde estos micrófonos, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Qué pensás de lo que habíamos estado charlando un poco, esto, ¿no? De la idea del concepto de red y su polisemia, ¿no? Y cómo se aplica en los diferentes ámbitos, ¿no? De la vida, de nuestra vida, el Estado, el mercado, la política, no sé. Uh-huh. ¿Pensás que es un poco así? Sí, en efecto, yo coincido en que hay una ambivalencia del concepto de red, en el sentido de que tanto parece servir a los fines de una organización horizontal como a los fines de una organización vertical. Uh-huh. La sociedad es muy compleja, tiene ambos tipos de relaciones. En el caso de nuestras sociedades, nuestra sociedad es capitalista, hay una lógica que en general no se puede cuestionar, que es la lógica misma del sistema, la lógica de la explotación, la lógica de la acumulación de capital, de que el único objetivo sea la ganancia, ¿no? Acumular. Eso no se cuestiona y eso requiere una jerarquía, ¿no? Unos seres humanos que viven de la explotación de otros seres humanos. Ahora bien, si a los fines de esta lógica resulta propicio habilitar organizaciones horizontales, no va a haber inconvenientes en que empresas bien capitalistas funcionen de manera horizontal y en forma de red, siempre y cuando no se cuestione esta jerarquía fundamental en la que el trabajo es explotado por el capital. Claro. Esto dicho muy en general, ¿no? Uno podría pensar en general a partir de ciertas corrientes teóricas o ciertos pensadores que alimentan las prácticas de muchos movimientos sociales, de muchas organizaciones que tratan de construir horizontalmente. Estoy pensando en cierta tradición francesa de los años 60, 70, Foucault, Deleuze, Badiou. Pero el problema ya había sido pispeado por Marx. Uh-huh. Si uno examina algunas de las páginas de los textos más conocidos, la contribución a la crítica de la economía política, algunas páginas del Capital, allí ya aparece algo que Marx señala, que es propio de la lógica del capital, y es que, dice, él hace una comparación, está muy asombrado por lo que ocurre en Estados Unidos, uh-huh. Marx, siglo XIX, dice, fíjense que allí no existe una jerarquía de darle a ciertos oficios más respetabilidad que a otros. Y señala el hecho de que Inglaterra tardó mucho tiempo en comprar máquinas para hacer embutidos y para hacer pan, y Estados Unidos no, ¿sí? Dice Marx, para los ingleses es muy respetable traficar negros, pero no parece ser respetable hacer embutidos con máquinas. Entonces, ¿qué ocurrió? Estados Unidos creó las máquinas, fabricó las máquinas, se las vendió a Inglaterra. Bueno, lo que Marx ve que aparece como relación social, porque esto es importante de entender que la lógica del capital no es una cosa abstracta, que está en otro planeta, o que es una lucubración, es una relación social, es una manera de vivir, ¿no? Un modo de existencia. Lo que ve, un detalle que ve, una característica que ve en el modo de relacionarse entre los estadounidenses, es que no tienen en ese sentido la respetabilidad de un oficio por sobre otro, y les da lo mismo pasar de un trabajo a otro. Marx dice, los trabajadores norteamericanos tienen una enorme facilidad para saltar de un trabajo a otro.
¿Por qué? Porque saben que cualquier trabajo les da lo mismo. Claro, Dinero, flexibilidad, ¿no? Claro. dinero, Claro. dice Marx. Dinero, ese es el objetivo, entonces no importa. Claro, flexibilidad, Flexibilidad. exactamente. Uno dice ahora flexibilidad, polimodalidad, Claro. tiene el trabajador, el precariado, Claro. Sí, todas sí, sí. estas cosas que parecen muy novedosas y que en algún sentido lo son, pero en otro sentido ya están inscriptas en la misma manera de funcionamiento del sistema. Flexibilidad y intelecto general, uno podría decir, ¿no? Es decir, Claro. esta creatividad que podría tener el trabajador es fácilmente adaptable en distintos circuitos del capital y por eso quizás el intercambio. Ahora, hay una ruptura en esto, me da la sensación, por lo menos a nivel político y a nivel cultural, respecto de la cuestión de las jerarquías. Digo, seguramente en los siglos XVIII, digamos XVIII, XIX, XX, ¿sí? La cuestión de a través del patriarcado, a través de otras formas de la cultura, me parece, de la justicia, de digamos, las distintas instituciones, me da la impresión que la jerarquía estaba bien plantada y hoy en día a través de la red hay como un cuestionamiento, ¿no? Desde ese lugar, pero evidentemente, como bien vos decís, no necesariamente cuestiona el fondo de las cosas, ¿no? Claro, hay un punto en el que es la lógica misma del sistema, o sea, que el único propósito sea ganar dinero, digamos, acumular dinero, hace que de a poco uno se lleve por delante las barreras tradicionales, ¿no? Claro. Entonces, en un sentido es la lógica misma del capital que empuja, y en otro sentido hay luchas, hay resistencias, y hay construcción por parte de quienes son explotados de alternativas al modo existente de producir la vida social. Y ahí también hay construcción, estoy pensando en la Comuna de París. Claro. La Comuna de París fue el primer gobierno obrero, estamos hablando de 1871. Allí es el primer momento en el que anarquistas y marxistas se ponen de acuerdo, ¿no? Venían muy enfrentados y en ese momento se ponen de acuerdo en que la clase trabajadora descubrió ahí una manera de organizarse. ¿En qué consistía? En que los delegados fueran revocables, que fueran rotativos, no que no hubiera representación, sino que la representación fuera lo más débil posible. En este sentido, digo, ocurre que en efecto hay una tendencia como a horizontalizar las relaciones Claro. a nivel planetario, digamos, que tiene que ver tanto con la lógica del capital como con las luchas sociales que se vienen dando Claro. históricamente, ¿no? Claro, Sí. claro. Antes de irnos a la tanda, una última pregunta que tiene que ver un poco con lo que Pablo mencionaba y lo que vos le respondías de la pérdida de centralidad, de la estructura, ¿no? De cómo se apela a la necesidad de funcionar en red por parte del sistema. No sé si vos lo ves así. Vamos a dejar la pregunta ahí, para después de la tanda, seguramente, vamos a charlar un rato más, un buen rato más con Mariano Reposi, él es filósofo, militante y empleado del Estado. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay, pero hay que vender la fuerza de trabajo de alguna manera. Exactamente, ¿qué vas a hacer? Es así. Blas, nos vamos a la tanda y volvemos en unos minutos nada más. Estás escuchando La Colectiva. Sí, Bueno, sí. seguimos acá en la segunda parte de la entrevista a Mariano Reposi. Y bueno, un poco lo que veníamos charlando fuera del aire. Y habías dejado picando la pregunta, Sí. Ceci. No, vos mencionabas esto, ¿no? De la historia y más allá de cómo funcionó siempre el capitalismo y que la estructura de la red o la lógica estaba implícita ya hace años atrás, cientos de años atrás, como hoy por hoy la estructura de red tiene otro significado y tiene otro protagonismo que también estructura un poco las subjetividades y bueno, toda esta flexibilización y el tema de que vale todo y como hoy por hoy funciona distinto, ¿no? Por algo las redes hoy son un significante casi central de la vida, ¿no? Claro. Y de este ejercicio del poder, que es material, que vos decías que no sé si salió al aire o está O fuera del fue micrófono, ya no se sabe. Sí. pero no, esta materialidad del poder tiene que ver con nuestras prácticas y que nosotros... ¿Tiene que ver? Sí. ¿Tiene que ver con nuestras prácticas? Sí, es que yo creo que si podemos pensar la red, digamos, con otras palabras, como una suerte de
tendencia, esta expansión de la red como práctica, pensarlo como una tendencia social a cierta democratización de la vida, a esa democratización es tan ambigua como el concepto de red, en este sentido, que la horizontalidad puede ser una cáscara o una forma vacía que sirva para fines reaccionarios o para fines revolucionarios. Estoy pensando en, por ejemplo, bueno, en una de las pastillas, las redes de pedofilia, ¿no? Claro. O pienso en los fascistas que autoorganizan la seguridad en los barrios, ¿no? Digo, y están tomando el problema de la seguridad en sus manos, se encierran, claro, y salen a cazar pibes. Y ¿no? funcionan como red. Y funcionan como red, digo. Un Entonces, abrazo al amigo Granados, que asumió al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí. Entonces hay una ambivalencia que puede pensarse de esta manera. La red puede tener un contenido dominantemente liberal o un contenido dominantemente revolucionario, por decirlo así, o emancipatorio, o comunista, o anarquista, o como querramos decirle. Transformador. Transformador, pero en sentido emancipatorio, Claro. porque se puede transformar, Claro. todo puede ser peor siempre. Totalmente, claro. Transformar en sentido emancipatorio, lo digo cortito y al pie, es que no haya explotación de ningún tipo. Aunque no haya explotación ni racial, ni sexual, ni de género, ni económica, digamos, en ese sentido, emancipación social, emancipación humana. Ahora bien, ¿por qué puede tener por qué se expande la red? A mí me parece que principalmente por su faz liberal. El liberalismo, que es la ideología propia del sistema capitalista, tiene al individuo como su máximo valor, como su máximo principio. Claro. La libertad que piensa el liberalismo es una libertad negativa. ¿Esto qué significa? A ver si les suena esta idea. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Qué linda frase. No sé si les suena, Sí, pero claro. yo creo que tengo de tercer grado, más o menos, de la primaria. Sí. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Claro. Eso es un principio del liberalismo, es el principio que rige toda sociedad capitalista. ¿Qué significa esto? Que cuantos menos otros haya, más libre seré. De Claro. manera que si vos estirás el principio, Claro, yo sería absolutamente libre si estoy solo en el mundo. claro. La fábula de este principio es Robinson Crusoe, Claro. o el náufrago. Pero fíjense ustedes, aún en la ficción, el liberalismo no puede sacarse el contenido social del individuo, porque Tom Hanks se cae naufraga Tom Hanks en la película de CMX, Sí, claro. naufraga, y sin embargo no puede él solo resolver. Él lleva todos sus saberes sociales, ¿no? Se puede sacar una muela y qué sé yo, un montón de cosas, y sin embargo no puede resolver todo, a tal punto que cada tanto el mar trae objetos del avión que cayó para que el tipo se pueda armar herramientas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la novela Robinson Crusoe, donde el autor, Defoe, hace naufragar el barco cerca de la costa. Entonces cada vez que Robinson no puede resolver algo, nada, hasta el barco, se trae papel, soga, bueno. Y esto no es todo. No podemos estar solos. O sea, Robinson Crusoe tiene a Viernes, que lo explota, y Tom Hanks tiene a la pelota Wilson. Sí, Sabemos claro. una relación que alcanza ribetes dramáticos, Sí, lo claro, sabemos. por supuesto. Preocupante. pero- Claro, entonces hay en el liberalismo este principio del individuo por sobre todas las cosas, y eso siempre le pone un límite al Estado y a la injerencia en lo privado, en el ámbito Claro. de lo privado. Entonces parece que el liberalismo tiende a esa democratización, ¿no? En el sentido de tratemos de relacionarnos sin que alguien nos rompa las pelotas en nuestro rinconcito privado, ¿sí? Y hay esa tendencia. Entonces, el sentido de muchas de las redes o el sentido de buena parte de la democratización que se da tiene más que ver, en general y en condiciones capitalistas, y desde mi punto de vista, con las aspiraciones individuales de cada uno porque poder desarrollarse sin que los demás lo molesten, Claro. que por el sentido de construir con los demás otra manera de producir sociedad, otra manera de producir relaciones, otra manera de ser en el mundo.
Digo, por acá me parece que viene la ambivalencia. Y entonces es muy importante tener presente a la hora de construir organización, a la hora de relacionarse, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, para qué hacemos lo que hacemos, porque en el camino de lo que vamos haciendo estamos poniendo en acto esos propósitos, esos fines. Entonces, si pensamos que tal organización horizontal está buscando la destrucción de este sistema de explotación para instaurar, establecer en algún momento otras maneras de relacionarnos, bueno, esa organización tiene un sentido. Si no estamos pensando ni en la explotación ni nada, sino solo en cómo yo aprovecho esta organización para vehiculizar mis intereses privados e individuales, y bueno, estamos entonces en pleno liberalismo. Sí, no, que incluso el mismo mercado, el mismo capitalismo necesita cierta respuesta y cierto feedback, por decirlo de alguna manera, de parte del consumidor, y arengarlo a formar parte de una red, ¿no? De una estructura participativa donde se juega o realmente se le da un espacio a esta devolución y al interés y a la individualidad, como vos decías, del otro. La estructura de la red funciona tal cual, pero... Un buen ejemplo de esto, evidentemente, son las redes sociales, ¿no? Digo, de este individualismo en el sentido del consumo hacia, digamos, en el ámbito privado, generalmente, está planteado así. Antes ibas al ciber, ¿no? Claro. Antes ibas al ciber, tenías la cantidad de mesas, estabas más o menos con los demás, ahora ya eso prácticamente ha quedado en el olvido, pero justamente con lo que vos un poco mencionás, ¿no? Pero esto de la participación activa, para nutrir esta red, me da la sensación, en cada una de las... La idea, esto de ser un punto en una red, ¿no? Donde se le da cierta entidad que quizás el mismo, mientras la realidad te la niega, ¿no? Las condiciones te la niegan, el mercado, por otro lado, te ensalza, dice, bueno, vos sos un punto en la red, entonces como que se empaña un poco la realidad concreta, ¿no? Es que ahí hay otra característica fundamental del liberalismo, y es pensar las relaciones sociales desde el punto de vista del consumo. Claro. Y no desde el punto de vista de la producción. Claro. El liberalismo siempre va a pensar desde el punto de vista del consumidor. El populismo siempre va a pensar desde el punto de vista de la distribución. Por eso siempre se va a buscar, ¿no?, una equitativa distribución de la riqueza, pero nunca se va a pensar la producción como problema, es decir, cómo se produce socialmente. Claro. En condiciones capitalistas se produce socialmente, una clase explota a otra clase, digamos, hay una clase que tiene los medios de producción, ¿no?, que tiene las tierras, los bancos, el dinero, la fábrica, los medios de transporte, etcétera, y una enorme mayoría de la población mundial que tiene que vender su fuerza de trabajo, está obligada a vender su fuerza de trabajo para no morirse de hambre, digamos. Claro. Insisto con que eso es una relación social, no se trata aquí de que los burgueses sean malos y los proletarios buenos, sino que hay una relación social que hay que construir otros modos de relacionarnos para destruir esa relación social. Es muy fácil tirarle piedras a las instituciones, a los edificios, mejor dicho, es muy fácil el asesinato selectivo de funcionarios defensores del orden establecido, pero es muy difícil, por no decir imposible, tirarle piedras a una relación social, asesinar una relación social. Las relaciones sociales no se matan, se transforman creando otras relaciones sociales. El caso, bueno, lo mencionabas bien, ¿no? Esta semejanza de algún modo entre, le recordamos a los oyentes que estamos en conversación, en charla, que nos vino a visitar Mariano Reposi, filósofo y militante, un poco para pensar esta cuestión de la red. Pensaba en un ejemplo liberal también, si se quiere, pero lo mencionabas de alguna manera, la democracia, ¿no? La idea de asemejar el significante red a democracia quizás tenga que ver con la misma matriz, ¿no? Claro. Esta idea de que en definitiva participamos todos, ¿no? Participamos activamente todos, pero vos decís, yo participo individualmente adentro de un cuarto oscuro, es prácticamente una presencia individual, eligiendo a una gente que no sabes cómo llegó ahí, o sea, porque no es que cualquiera, o sea, ahí hay una distinción importante entre elegir y decidir, claro, ¿no? Cuando uno elige está en la góndola del supermercado, claro, uno no está decidiendo, digamos, de qué manera quiere organizarse con otros, de qué manera quiere organizar su vida social, y ahí la lógica de la representación y la lógica electoral no tiene absolutamente nada que ver con la construcción horizontal emancipatoria de las relaciones humanas. Sí. A propósito de eso, para ir un poco cerrando, pensaba en esto de si es posible un poco, bueno, lo planteabas de algunas formas, pero quizás ponerlo bien en concreto, si es posible
posible un poco salir de esta lógica a la cual te va llevando todo, que me parece que está marcado por lo que decís, por el individualismo, por un lado, y por las relaciones sociales tan marcadas que lleva el capitalismo, ¿no? ¿Cómo pensar, no? Decir, bueno, yo estoy construyendo algo en red horizontal, soy recopada, estoy por fuera, o sea, ¿dónde está la diferencia? Claro, bueno... entre comunidad Movistar, comunidad Claro... Tengo malas noticias. Es que no hay afuera. No hay afuera del Estado, no hay afuera del sistema capitalista. Las construcciones de las alternativas se hacen, lo voy a decir con un término filosófico, en inmanencia a las relaciones sociales, se hacen al interior mismo de las relaciones sociales, transformando las relaciones y los términos de esas relaciones. El primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos, que reproducimos cotidianamente el orden establecido. Esto no significa que tengamos que perder la paciencia y de repente tratar de buscar atajos para que de un día para otro se transforme el capitalismo en comunismo. El problema de la explotación del hombre por el hombre no comenzó hace 200 años, tiene algunos milenios, y conviene tener presente esa perspectiva histórica para no impacientarse, no tomar atajos, para tenerla presente, reconociendo los aciertos y errores de otras formas de organización que han tenido los explotados, y también para que nos habilitemos la posibilidad de experimentar otras formas de relacionarnos, otras formas de construir relaciones sociales, otras formas de construir organización política, que no caigan ni en la pura dispersión del todo fluye, de cualquiera hace lo que se le canta, del anarcoindividualismo, ni tampoco caer en réplicas del aparato de Estado, como hacen buena parte de las organizaciones de izquierda, que reproducen estados en pequeño para disputarle poder al Estado en grande, como si el poder no estuviese en esas mismas organizaciones verticales, representativas, con división del trabajo manual intelectual, etcétera. El etcétera casi que nos da para otro programa, evidentemente. Definitivamente un programa tiene que ser la palabra etcétera. Totalmente. En algún momento vamos a hablar, la palabra será etcétera o entre otros, lo cual nos daría lugar a amplia cantidad de variedades. Es una de las clasificaciones de la enciclopedia china que cita Borges en el idioma analítico de Wilkins, dice los animales se dividen que de lejos parecen moscas, que se agitan como locos, fantásticos, etcétera, que se pueden pintar con un pincel, ¿no? Bueno, bien. Exactamente, exactamente. O sea, para el programa sobre etcétera te volveremos a invitar, Mariano, que igual si quiere puede continuar con nosotros a lo largo del programa, tomando mate por supuesto y compartiendo en todo caso lo que sigue, que es bastante más del lado de acá, Radiografías en Movimiento. Bueno, Mariano, gracias. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes por invitarnos. Y hacemos ya el cierre del programa, se nos está yendo, hoy transitamos por las redes, pero nos parece, por ahí Mariano nos puede ayudar a hacer un balance del programa, si se quiere. Yo coincidí con Alejandro Pérez en eso de poder pensar el para qué de las redes, ¿no? Cuál es el objetivo, no solo el objetivo inmediato, sino el objetivo estratégico a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Y me interesó también de lo que se charló con Pérez, tratar de pensar las limitaciones de la red, los problemas, cuáles son los errores y qué podemos experimentar para no caer en lo que no queremos, pero tampoco para no reproducir al interior de las construcciones horizontales o errores que son propios de ese tipo de construcción, ¿no? Me parece que poder pensar en esos problemas nos va a habilitar por lo menos un horizonte propicio para experimentar. No sabemos bien qué, pero por ahí me parece que va la apuesta. Exactamente. Mariano Reposi nos acompañó durante todo el programa. Sirviéndonos mate, Muchísimo. Disfruté muchísimo estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Si algún oyente te quiere escribir por alguna duda que le haya quedado del programa, ¿querés dejar algún correo? Les voy a dejar datos para que lo puedan subir del colectivo de coorganización militante, o nodo también llamado, ya que hablamos de la red de trueque, el nodo, que es el colectivo donde milito. Ahí hay actividades, información del tipo de activismo político que realizamos. Está bueno, lo vamos a difundir. Seguramente si te remitís a la página, radiografiasenmovimiento.wordpress.com, ahí va a estar la información.